En esta obra que presenta Calcetines Opus 124 nos encontramos con una comedia, con música, con payasos, con peleas, con reconciliaciones. ¿Qué tenéis vosotros de todo eso? ¿Qué tenéis de payasos, de poetas, de músicos? Bueno, empiezo yo por orden de intervención, ¿no? Yo desde luego nada, o sea, el personaje es una cosa y mi vida va al margen. Es que vamos incorporando las cosas como actores, puesto que eso somos, pero pues no, ya me gustaría a mí ser un poco payaso y esas cosas, pero yo nada. Sí, yo en el colegio lo era el que hacía reír a la clase y esas cosas. Bueno, pues un poco payasín siempre he sido, ¿no? La verdad es que utilizamos esos argumentos teatrales, ¿no?, para intentar hacer un espectáculo de lo más moderno. Vamos a inventar la sopa de ajo, que es lo que intentan hacer los directores progres, como siempre dice Pepe Sánchez, tiene razón, ¿no? Intentar recitar a Neruda con una nariz de payaso, en fin, lo que sea con tal de atraer al público, que es lo que más nos interesa a los actores, ¿no? Y esa función un poco va de eso, de esos dos que se juntan para, en su vida, digamos, declive, esos personajes que ya no son lo que eran y quieren recuperar, pues eso, se intentan inventar un espectáculo poético musical, es decir, Pepe toca el violín y yo toco el cello, y entonces ahí está Neruda, ahí está Miguel Hernández, ahí está Machado, y sobre todo lo que está es la comedia, la risa de la desgracia de estos pobres dos, digamos, desgraciados entre comillas, ¿no? ¿Cómo definiríais o cómo comentaríais de forma resumida cómo son vuestros personajes en esta obra? ¿Cómo es el personaje de Pepe Sancho? ¿Cómo es el personaje de Joaquín Cremel? Bueno, ya lo ha dicho porque se ha explicado muy bien y tampoco hay mucho para explicar, puesto que además esto se trata de que la gente que le gusta el teatro venga y los que no, pues no les interesa nada cómo son los personajes, ¿no? Los personajes evidentemente son dos actores de nuestras edades más o menos que están en un momento de declive porque no tienen trabajo y deciden inventarse un espectáculo. Lo decide el mío, lo llama él para colaborar y entonces surge una relación tumultuosa, una relación que no se aguantan el uno al otro, pero en definitiva son lo único que han encontrado para apoyarse, el uno y el otro. O sea, llevaban un tiempo que no les llamaba nadie, ni para tomar una copa, ni para salir, ni para trabajar, y se han llamado el uno al otro y se han encontrado. Y eso es lo que hace que la comedia, aparte de divertida, sea tierna y definitivamente, pues como dice, como reza la publicidad, sea un canto a la amistad, que en definitiva es lo que es. Oye, y vosotros como actores, no los personajes, que nunca habéis estado en declive, que trabajáis muchísimo. Tocamos madera. Trabajáis muchísimo, habéis hecho series, habéis hecho televisión, habéis hecho muchísimo teatro. ¿Tenéis la sensación de que los medios de comunicación en España se olvidan mucho de los actores y del trabajo que hacen encima de las tablas? ¿Que pasamos mucho de los actores o creéis que estáis bien tratados? No, yo de momento hay que hacer una aclaración. Los medios de comunicación no se pueden meter en el mismo canasto, ¿eh? No es igual Iñaki Gabilondo que uno de los de la basura. Espero que estéis muy lejos de eso. Sí. Vale, entonces no hay que incluirlos a todos juntos. Hay una gente especializada en mierda y hay otra que os gusta el teatro, se supone, os interesa, venís a hacer cosas. Los medios de comunicación serios, o sea, la prensa, de verdad, pues le sigue interesando el mundo del espectáculo, el mundo de la pintura, la escultura, todo eso les sigue interesando. Y a los otros, pues no les interesa más que los residuos. ¿Está claro? Esa es mi opinión, no sé, creo que opinará parecido. Sí, parecido, y añadiría que antes sí había un interés más profundo por el hecho mismo de nuestra profesión. Es decir, un actor era un ser extraño, diría yo, con muchas... Vamos a ver, que el trabajo del actor era mucho más valorado que ahora. Entonces, que la televisión también ha hecho que sea actor pues casi todo el mundo, ¿no? Pues gente muy joven que todavía no tiene la más mínima experiencia, pues ya pues hace una serie de éxito, ya es un actor cotizadísimo, ¿no? Entonces, quiero decir, la valoración del actor de teatro que tiene 1000 registros, que se ha hecho a base de hacer funciones y ciudades y pueblos, y eso sí, quizás esa valoración de lo que a mí me apasionó del teatro, ver a Carlos Lemos, ver a las figuras, a Rodero, a toda esta gente, al entrañable Jesús Puente, yo que sé. No, Guillermo Marín, claro, eso es Manolo Dicenta. Lo que pasa que eso es un teatro. Eso es un teatro. Señores, apaguen el teléfono cuando vayan al teatro. Móvil.
Lo que está es claro que los que hacemos teatro, Perdone. pues estamos dispuestos a sacrificar una parte de la televisión. La televisión es más fácil, se llega inmediatamente, se consigue popularidad. Sí. ¿Me puedes dar Ambos, un que además es un pesado, ¿visto? Está hablando por teléfono. vais en directo. O sea, que vais en directo, tenemos que estar en directo, esto se lo llevan para emitirlo. Bueno, la verdad es que el teatro está por encima de cualquier otro medio de manifestación. Venga. Me salgo porque es otro medio, me reclama. Vale, yo tenía la última pregunta, Iván. Bueno, da igual. Bueno, ya te contesto. Vale, la última. Bueno, nos quedamos con Pepe Sancho a solas. Yo quería saber que cuando estabas repasando tu biografía y todas las cosas que has hecho, siempre decís los actores eso de yo elijo mis proyectos. ¿A ti te da tiempo para mirar qué proyectos has de elegir? Lo que no te dejo es que los actores decís como si yo te dijera... No, en general. Decís, o los bomberos bueno. dicen, no. Nosotros, hay muchos actores que no tienen nada que ver conmigo. O sea, lo único que tenemos en común es la profesión. A veces ni eso, o sea, que nada. Yo elijo con arreglo a la necesidad que sienta o que tenga en ese momento. Normalmente se elige con el tiempo, pero se elige porque uno busca más calidades, porque uno busca trabajar más al servicio. Yo este es un escenario que adoro, que es el Teatro Principal de Valencia. Propuse hace un tiempo montar este año que viene Los Intereses Creados de Benavente, lo voy a montar y dirigir y protagonizar. O sea que no es que pueda elegir, es que propongo proyectos hasta que consigo que sean aceptados. Y si no, pues me voy con otros, así de fácil. Bueno, aparte de las obras de teatro te veremos en muchos sitios porque está el Burka por Amor, está postproduciéndose una película que va a salir este año. ¿Qué proyectos son los próximos? Estamos rodando aquí, en la Comunidad Valenciana, llevamos 3 semanas, La vida de Cardenal Tarancón, que dirige Antonio Hernández, que por si no sabéis tiene el Goya, la mejor película en la actividad sin límites, y está dirigiendo esto para la televisión española, coproduce Canal Nou, y el año que viene lo de Los Intereses Creados, y para el 2011 aún no me he parado realmente a pensar cómo empezaré el año. Pues muchísimas gracias, Pepe, por habernos atendido y que vaya todo muy bien. Me voy para empezar a prepararnos para ensayar. Gracias. Venga, gracias.